Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del canal UCR y del Centro de Investigación en Estudios Políticos. Hoy titulamos el programa de la primavera árabe al invierno parisino. No quisimos dejar de analizar qué fue lo que ha pasado en los últimos días con respecto a los atentados en París, y pues qué mejor que ponerlo sobre la mesa en el programa y tener analistas de un alto perfil para desmitificar también algunas cosas de lo que ha sucedido. Hola, Daniel. Hola, Marcela, y qué tal a todas las personas que siempre, cada semana, nos sintonizan aquí en el canal UCR. Muchísimas gracias por su sintonía, y como Marcela les dijo, hoy vamos a tener una conversación muy interesante con tres personas que conocen del tema y con quien conversaremos a continuación. Nos acompaña el señor Sergio Moya. Él es coordinador del Centro de Estudios para el Medio Oriente y el Norte de África, el CEMOAN, en la Universidad Nacional. Don Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Daniel y Marcela. También nos acompaña el señor Luis Adrián Mora, doctor en Filosofía por la Universidad de la Sorbona en Francia. Es además profesor de la Escuela de Filosofía y del Centro de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Don Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Muchas gracias, Marcela. Y finalmente nos acompaña don Carlos Murillo, es el director del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias, don Carlos. Hola, Daniel y Marcela, un placer estar de nuevo en este foro. Sergio, las imágenes que nos llegan no solamente de esta última semana que pasó, sino prácticamente durante los últimos 10 años, son imágenes de una extrema violencia en esa parte del mundo que llamamos Medio Oriente. La pregunta ¿es realmente lo que nosotros hemos denominado el mundo musulmán sociedades violentas, o es solo una parte de esa sociedad que se expresa en ese tipo de violencia que nos llega a través de los medios de comunicación? Bueno, me parece que la imagen que sobre el mundo islámico y el mundo árabe se ha vertido en los medios, sobre todo después del 11 de septiembre del 2001, es una imagen sesgada porque reproduce una serie de estereotipos y de imágenes que muchas veces son distorsionadas sobre cómo viven efectivamente esas sociedades, cómo practican su fe, y que recurrentemente las asocian a la violencia, ¿verdad? Como si fuera un contenido intrínseco, innato, ¿verdad?, en la cultura islámica, en la fe islámica, ¿verdad? Y la verdad es que pues un estudio, un análisis de lo que ha sido el desarrollo histórico de esta cultura, de esta civilización, de esta religión que ha sido el Islam, pues lo que nos muestra es que los musulmanes no son más violentos que otras religiones, ¿verdad? Es decir, las expresiones de violencia llegan a surgir en determinado momento en casi la historia de todas las religiones, el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, incluso en el budismo, ¿verdad?, que casi siempre se asocia a una religión de paz. Pues en este momento tenemos monjes budistas en Tailandia y Birmania persiguiendo a musulmanes, haciendo limpieza étnica, ¿verdad? De manera que pues, en el balance histórico no encontramos que haya una asociación directa entre la violencia en general ni con ninguna religión, ¿verdad? Si nos atenemos a lo que ha sido la historia reciente de la humanidad, el último siglo, pues las grandes expresiones de violencia como las guerras mundiales o las empresas coloniales no han sido precisamente impulsadas por musulmanes, ¿verdad? Han sido pues, centros de poder que están asociados a una cultura occidental, cristiana, ¿no? Pero bueno, hechos como los de el ataque a las Torres Gemelas pues han distorsionado un poco la realidad. Esta expresión del yihadismo moderno pues no ayuda a la comprensión del fenómeno de lo que es el Islam, porque nos presenta una visión sesgada, ¿verdad?, que representa una expresión minoritaria de una fe que mueve a 1.600 millones de creyentes en todo el mundo. Don Carlos, en esa misma línea de lo que decía don Sergio, efectivamente, digamos, hay una relación directa como que
Si es el mundo musulmán, entonces hay todas, digamos, los países son, hay terroristas, son todos los países, son dictaduras. O sea, cuando hablamos del mundo musulmán, ¿de qué tipo de países estamos hablando? Como decía Sergio, yo creo que estamos hablando de países con una cultura muy rica, con una cultura milenaria, con una visión de mundo que se diferencia de la visión occidental y de la visión oriental. Y en ese sentido la civilización musulmana, árabe, integra una serie de elementos de esas dos grandes cosmovisiones de Occidente y Oriente. Estamos frente a pueblos diversos, aunque hablamos del Islam, encontramos distintas corrientes dentro del Islam, y en los aspectos políticos, económicos y culturales también encontramos una diversidad de corrientes. Entonces, no estamos hablando de un grupo homogéneo como muchos lo atribuyen, y con un elemento adicional que yo creo que es fundamental, Marcela, que es cómo entender ciertos conceptos cuando se traducen de un idioma a otro, sí, porque pierden un trasfondo cultural, histórico, que es determinante en cómo entender a los pueblos. Son 1.600 millones de personas, decía ahora Sergio, que practican la fe musulmana. La pregunta es, de ese universo tan grande de personas que practican una religión y que no necesariamente lo practican de forma violenta, ¿cuáles son las vetas o los grupos que están, digamos, enviando estas imágenes que nos llegan a nuestros hogares y que nos hacen creer que todo ese universo de población es violento? Bueno, uno podría plantear que en términos de lo que son las creencias fundamentales de la fe, hay un Islam, pero precisamente respecto a lo que decía Carlos, ese entorno cultural tan diverso que abarca todos los continentes, eso implica que hay muchas formas de ser musulmán, ¿verdad? Lo que vemos en nuestros días, en estas imágenes de violencia, es la expresión de una corriente minoritaria dentro del pensamiento musulmán suní, que es el yihadismo, ¿no? Yihadismo hace referencia a la yihad, ¿verdad?, que es una idea muy importante en el Islam y que, lejos de lo que se suele pensar, no significa guerra santa, ¿no? Yihad significa esfuerzo en el camino de Dios, ¿verdad?, en el seguimiento de los mandatos de la fe, en el seguimiento del ejemplo del profeta Mohammed, en ser un buen creyente, un buen padre, un buen esposo. Eso es la yihad para la gran mayoría de los musulmanes, es luchar contra la tentación, el mal, etc. Y bueno, es un concepto que aparece en el Corán. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes, aparece unas 35 veces. Y en la mayoría de los contextos en que se ubican esas referencias son contextos en que hay una significación no violenta de la yihad, ¿verdad? Pero hay algunos pasajes del Corán que hacen referencia a una expresión violenta de este esfuerzo en el camino de Dios, ¿verdad? Entonces es un concepto viejo, tan viejo como la misma fe islámica, pero que como expresión moderna, como yihadismo, es un movimiento. Estamos haciendo referencia a un movimiento reciente, ¿verdad?, que surge en los años 80 en un contexto muy particular, que es el de la guerra de los mujahidines contra los invasores soviéticos en Afganistán, y allí se configura el yihadismo como una corriente que apela a un uso de la violencia para remover todos los obstáculos que impiden la creación de un proyecto inspirado divinamente en la tierra, ¿verdad?, y que tiene que ver con la instauración de un Estado islámico y de la aplicación de la Sharia o ley islámica, ¿verdad? Ese es un movimiento que surge recientemente y que, como les decía, pues hace de la violencia el único medio que consideran legítimo
para impulsar ese proyecto divinamente inspirado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se considera que hay una realidad externa que es corrupta y corruptora, frente a la cual el único medio es precisamente la violencia, ¿verdad? Pero hay que decir que se trata de un movimiento minoritario, ¿verdad? Que no representa el sentir y la forma de vivir la fe de esos 1.600, de la mayoría de esos 1.600 millones de creyentes. Don Luis Adrián, ¿cómo desmitificar precisamente ¿verdad? Estos estereotipos, ¿verdad? Más en sociedades donde hay, digamos, gran diversidad? Todavía en Costa Rica, yo creo que, ¿verdad? Uno podría plantear que no hay una relación como tan directa, pero bueno, en Francia ha habido una serie de discusiones, que si deben ir con velo o no las chicas musulmanas a la escuela. Ahora, ese tipo de cosas, ¿cómo se podrían trabajar o qué cosas se están haciendo para desmitificar? Bueno, yo creo que con respecto a lo que decía Sergio, hay que entender un poco la historia de tanto de los países del sur del norte de África, como países también africanos que no son árabes, pero que son la mayoría musulmana, como Nigeria, por ejemplo. Tratar de entender un poco esas dinámicas nos permite ver que el Islam es muy diverso en sus expresiones, y en el caso de los países que en estos momentos están en conflicto, como Siria, Libia, entender un poco la historia reciente de esos países, que fueron países que tuvieron gobiernos más bien laicos, ¿verdad? Y que fueron impulsados por países como Francia. Por ejemplo, Francia tuvo una muy buena relación con Siria durante muchos años, apoyando al partido Baas, que era un partido laico. En Damasco, por ejemplo, bueno, había muchísima libertad, el velo no era algo así como mayoritario entre las mujeres, al contrario, era una población muy libre. Y en el caso de Francia, lo que hay que entender es que existe, digamos, un Islam institucionalizado, ¿verdad? Pero Francia ha tenido, digamos, un problema de cómo manejar dentro de su cuadro laico, ¿verdad? De Estado laico desde 1905, las expresiones, ciertas expresiones del Islam, ¿verdad? Por ejemplo, el velo, por ejemplo, el rezo en las mezquitas, etcétera, ¿verdad? Hay algunas cosas que comienzan como a rayar un poco en los límites de esa laicidad, y los franceses son muy delicados en ese contexto, ¿verdad? Bien, estamos conversando con nuestros invitados y con ustedes allá en casa. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y sus comentarios a nuestras redes sociales. Estaremos atentos a las preguntas que ustedes nos hagan. Vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos en unos breves instantes. No se vayan. Volvemos al programa Sobre la Mesa, hoy conversando sobre un interesante tema de la primavera árabe al invierno parisino. Don Carlos, hace unos instantes don Sergio nos decía un universo de 1.600 millones de personas cuya minoría suní tienen ciertas prácticas que resultan que son las que nos llegan de forma tan violenta en las imágenes que observamos en televisión. ¿Cómo se expresa esa violencia particularmente en Siria? Sí, yo creo que, como quedó constando en el segmento anterior, estamos frente a un fenómeno mediático. Incluso si lo vemos en términos de violencia y de muertes, ISIS no es el grupo en este momento más violento, es Boko Haram. Sí. Lo que pasa es que ISIS ha hecho un manejo mediático significativo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos observando también? Una situación en Siria que genera un vacío de poder
y como se sabe en ciencias políticas y relaciones internacionales, los vacíos no pueden quedar vacíos, tienen que ser llenados inmediatamente. Entonces, la crisis que se vive en Siria permite que un grupo que nace en el 2003, pero que en realidad lo llegamos a conocer mundialmente hasta hace realmente un par de años, tome posición en Siria, con una visión ya no de grupo terrorista exclusivamente, sino una visión de Estado territorial, y comienza a controlar partes de Siria y de Irak. Le voy a interrumpir un segundo. Usted nos traía un mapa para ilustrar esta parte, ¿verdad? Sí, yo creo que esa parte, porque pensamos mucho en que se limita a Siria, y en realidad sí hay una proyección territorial importante en Siria. ¿Le parece si proyectamos el mapa? Yo creo que es el mapa número 1 para que está ya en la pantalla. La teleaudiencia es importante ver cómo ISIS, que nace incluso bajo el concepto de Estado Islámico de Siria e Irak, ha comenzado a dominar un territorio importante, tiene una economía y una estructura gubernamental con sistema de educación, con sistema tributario, pero hoy, como lo veríamos en un segundo mapa, ya no solo comprende esa parte de Siria e Irak, sino que se han declarado algunos espacios territoriales o provincias de ese Estado islámico fuera de Siria e Irak. Acabamos de proyectar el segundo mapa, don Carlos. Efectivamente, o sea, como podemos ver, hay presencia en Libia, hay presencia en Arabia Saudita, o sea, hay presencia de grupos aliados a ISIS que están haciendo reclamos territoriales. Y eso, a diferencia de otros grupos en el pasado, incluso del mismo Al-Qaeda, tiene un manejo mediático determinante. Yo creo que ese es un factor que no se puede perder de vista. Claro. Tal vez, don Sergio, ¿cómo entender qué es lo que está pasando? Porque, digamos, desde mi lógica, yo podría, digamos, analizar que, bueno, que lo que sucedió en París, lo que sucedió con el avión con Rusia, lo que sucedió en Turquía, más bien es un llamado al Estado Islámico para que la OTAN y que en realidad todos los países se unan en contra de ellos, ¿verdad? Eso sería, digamos, como lo más fácil de entender. Pero ¿por qué hacer eso? O sea, ¿por qué el Estado Islámico, ¿verdad?, está como detonando en diferentes países otras, ¿verdad?, abriendo como otras conflictos, ¿verdad?, o exacerbando conflictos con países que no están en este momento o que no estaban digamos, en el grupo de países que estaban colaborando con Siria en contra de ellos mismos? Bueno, parece ser un cambio de estrategia en lo que ha sido el privilegiar inicialmente una implantación territorial, cosa que rompe con lo que Al-Qaeda había venido siendo desde hace un par de décadas. A Al-Qaeda nunca le interesó una implantación territorial porque algunos de sus líderes como Bin Laden o Ayman al-Zawahiri pensaban que el momento del califato tenía que llegar después de una serie de condiciones, que había primero que golpear al enemigo lejano, que son los países occidentales, sí, a diferencia del enemigo cercano, que son los gobiernos seculares de la región. Pero aparentemente los 7.000 ataques o bombardeos aéreos que ha sufrido el Estado Islámico de Estados Unidos, de países como Francia incluso, han causado cierta merma en su poder que les ha inclinado tal vez como un acto de cierta desesperación, cambiar de estrategia y hacer lo que Al-Qaeda hacía en el pasado, que era golpear con ataques terroristas a capitales o intereses occidentales. Y bueno, viene primero el ataque a los turistas en Túnez, luego en Turquía, en Beirut hace unos días, sí, y ahora en París, ¿verdad? Y bueno, todos esos son actores, con la excepción de Túnez, que han estado involucrados efectivamente en la crisis siria, ¿verdad?, de un lado o de otro, ¿verdad? De manera que no es en realidad una sorpresa que haya algún tipo de represalia del Estado Islámico contra algunos de estos países, porque han metido sus narices desde hace mucho tiempo en el conflicto, ¿verdad? Claro, pero perdón, don Carlos, antes de que usted quería agregar algo, pero
¿no es un tanto suicida hacer cosas así como más bien para que se unan más fuertemente en contra de ellos y que en realidad la represalia sea mayor? Yo creo hay un elemento fundamental en lo que Sergio acaba de mencionar. Lo que estamos observando en el caso de ISIS es la integración de una visión de grupo terrorista propio, por ejemplo, de Al-Qaeda, con la concepción del Estado-nación territorial occidental y toda la ideología y la estrategia revolucionaria, por ejemplo, de Mao, de Ho Chi Minh, incluso de la visión del Che Guevara, en el sentido de precisamente lo que vos decís, Marcel. O sea, ¿cuál era la fortaleza de los movimientos guerrilleros de la década del 70? Era mayor violencia del adversario, ¿sí?, para poder legitimar la opción. ¿Por qué? Porque la violencia que los gobiernos hagan contra no solo los combatientes, sino contra la población, que es el mayor número de víctimas, legitima la acción que se quiere realizar para acabar con esas estructuras políticas. Don Luis, hace unos instantes en nuestro primer bloque usted hablaba de, digamos, de esa relación cercana que Francia ha tenido con Siria y otros países de esa región, particularmente durante el periodo donde ellos fueron colonia, ¿no? La pregunta es, ¿qué impacto o qué impactos tendrá que todavía no logramos ver en la política doméstica de Francia? Siria fue precisamente un protectorado francés al final de la Primera Guerra Mundial, cuando se desestructura el Imperio Otomano. Yo creo que ya estamos viendo hay una respuesta militar de Francia y creo que eso viene también ligado a lo que comentaba Carlos. Es decir, hay algo ahí en el hecho de autodenominarse Estado Islámico, ¿verdad?, que es una afrenta a la formación estatal, digamos, en Francia. Ahora, en Francia decretó hoy la prolongación del estado de emergencia, ¿verdad? En realidad, por constitución solo lo pueden tener 12 días y la Asamblea votó para extenderlo durante 3 meses. Entonces estamos hablando de un estado de sitio. Es decir, hay una doble lógica. Le puedo ¿verdad? preguntar a cualquiera de ustedes, ¿hace cuánto tiempo, digamos, Francia no tenía un estado de sitio? Prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en 1961 tuvo, durante la guerra de Argelia, precisamente también una guerra colonial de independencia, Francia estuvo en estado de sitio. Esa fue la última vez que se le dieron poderes especiales al presidente y no recuerdo exactamente, bueno, casi aproximadamente un año estuvieron en estado de sitio, ¿verdad? La situación ahora es una escalada militar a lo externo y una persecución, digamos, en el límite de la ley, diría yo, para las poblaciones sospechosas de pertenecer a estas redes terroristas, ¿verdad? Don Sergio, por redes sociales nos pregunta don Miguel Salgado algo a lo que usted se refirió y nos dice que, bueno, que le gustaría que se refiera a la falsa dicotomía de la visibilización de los atentados en París y Beirut. ¿Qué es lo que eso, digamos, significa? Bueno, efectivamente hay una visibilización selectiva, ¿verdad?, de los actos de terrorismo, porque este tipo de violencia contra inocentes en realidad es el pan nuestro de cada día en países como Siria e Irak ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace poco el Estado Islámico ejecutó a 200 niños, ¿verdad?, en un solo día, ¿verdad? Y esa noticia tal vez no tuvo la proyección que pues, mediáticamente tuvieron los hechos del viernes en París. Hay sensibilidades selectivas, ¿verdad? Es decir, hay víctimas dignas e indignas, ¿verdad? Y usualmente tendemos a magnificar los ataques que se cometen en Occidente y perder de vista que el 90% de quienes han muerto a manos de la violencia del Estado Islámico han sido musulmanes en lugares como Siria, como Irak, Libia, Sergio, etcétera, Líbano, por supuesto. Quizás la pregunta que te voy a hacer va a ser un poco incómoda, pero
¿qué es lo que hace digna una muerte y qué es lo que hace indigna una muerte en otra parte del mundo? Bueno, muchas veces la nacionalidad, de qué país es, ¿verdad? Qué religión tiene, qué cultura representa, ¿verdad? Son miles los muertos que la guerra en Siria ha implicado, 150.000 recurrentemente, diariamente, pero también son miles los muertos que el terrorismo yihadista ha causado en Afganistán, en Pakistán, en otras partes de Medio Oriente, y esas muertes no tienen el impacto mediático que tienen las muertes de los occidentales, ¿verdad? Yo ahí agregaría también un elemento muy puntual, empatía. Estamos más cercanos, más afines, desde aquí a Francia que a Líbano, por ejemplo. Tal vez ahorita volvemos a referirnos al tema, tenemos que ir a un corte y ya regresamos a Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la primavera árabe al invierno parisino. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas o comentarios por medio de redes sociales. Decía don Carlos, ahora que usted se estaba refiriendo al tema de la empatía, decía una periodista de la BBC en algún momento que cuando ella iba a la antigua Yugoslavia y veía las muertes y veía mujeres, veía a su hermana, a su tía, a su prima, a su madre reflejadas ahí, pero cuando iba a ver en África no sentía, digamos, que ahí había alguien que era cercano a ella, ¿verdad? Y que eso le permitía tener un abordaje distinto de conflictos que eran igualmente, ¿verdad?, terribles, ¿verdad? Tal vez en esa lógica y en lo que decía Sergio, sí, claro, porque valen más algunos muertos que otros, cuando al final en realidad es que todo lo que está pasando con el Estado Islámico ha implicado muchísimas muertes. Claro, el problema es que la construcción de identidad se hace en primera instancia a partir del nosotros, o sea, de la cultura, de la visión que tenemos como grupo, y en ese sentido, particularmente en el caso de Francia, hay una mayor afinidad, por ejemplo, desde Costa Rica, mientras que el otro o los otros, claro, se perciben en alguna medida como un rival e incluso como un enemigo. Entonces, con lo que decía Sergio al inicio del programa, o sea, cómo se ha ido estigmatizando el que el Islam es violento, entonces todavía con mayor razón se concibe esa diferencia, y en el fondo uno no podría descartar, aunque eso tiene en realidad una connotación humana muy seria, y uno a veces lo escucha, bueno, pero ¿cuál es el problema? Son de tal nacionalidad o de tal grupo étnico. Son los otros. Son los otros. Mientras no nos afecten a nosotros, no hay problema. Esos no cuentan. Don Luis, decía Robert Keohane que vivimos en un mundo parcialmente pacífico y que lo más delicado de esa, digamos, paz que hemos alcanzado parcialmente es la ausencia de un liderazgo que sea capaz de poder controlar estos focos de conflicto que vemos. ¿Cuál es la lectura de eso? Francia, digamos, tiene liderazgo en la Unión Europea para conducir esas acciones allá. Tiene Francia ese liderazgo para poder armonizar a una Unión Europea que por sí ya estaba dividida por la crisis económica, ¿verdad? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, yo creo que la Francia de ahora no es la Francia de Gaulle, ¿verdad? No tiene el mismo peso diplomático, por ejemplo, en la región, para estabilizar esa región o para tener por lo menos otro discurso en esa región. Y creo que el giro se dio bajo el gobierno de Sarkozy. Después de ese gobierno de Sarkozy, Francia se alineó con la OTAN, se alineó con Estados Unidos y por eso intervino en Libia, por eso intervino en Siria, etc. Ahora bien, lo he comentado con otros colegas y ellos me planteaban también la idea de que
de que era imposible para Francia volver a esa visión antigua, ¿verdad? Volver a esa visión de una expotencia colonial que pudiera todavía controlar a esas élites y controlar esos países, de cierta forma influir en el Medio Oriente de esa manera. ¿Por qué? Porque las últimas redes fuertes que tenía Francia en la región, con Siria, pero se cayeron con Irak. Después de que Francia se opuso mucho a la guerra con Irak, no solamente en términos del valor de la democracia o una doctrina de no intervención, sino también porque tenía muchísimos intereses económicos. Ellos se habían beneficiado muchísimo del programa petróleo a cambio de comida. Entonces, yo creo que ahora la única oportunidad que tendría Francia de volver a jugar un rol importante en la región y que sea un rol de contrapeso sería una alianza con Alemania. O sea, volver a esa Europa, al eje europeo, al eje central de Europa, que fue la unión de Francia con Alemania. Sin eso, estamos en una Europa que está amenazada por Rusia y al mismo tiempo por Estados Unidos, que no juega ningún rol. Creo que... Sergio, también por redes sociales y tal vez para ligarlo con lo que decía Luis Adrián, nos preguntan que quién es el máximo líder del Estado Islámico y qué pasaría si este grupo llegara a quedarse sin un líder como el que tiene actualmente, ¿verdad? Más bien, esta unión de estos países podría ir más en esta línea de poder, eliminar al máximo líder, que es el que quiere, o el que ha planteado el tema de que es el momento para el califato. Yo creo que es una estrategia muy limitada porque no se está frente a un enemigo convencional, ¿verdad? Es decir, no es otro Estado, no es una organización moldeada a través de lo que son los parámetros convencionales de la política occidental. Es una organización que se inspira en una fe que exalta la muerte y que exalta la violencia y el martirio, de manera que morir en esta empresa, en esta lucha, representa más bien alcanzar un determinado estatus como fiel, como creyente, ¿verdad? El tránsito hacia el paraíso, ¿verdad? Entonces es muy difícil combatir a un enemigo que no teme morir, ¿verdad? Y lo que la experiencia de los últimos 20 años nos dice es que el yihadismo tiene una capacidad de reconversión muy sofisticada, muy dinámica. Se creyó que con asesinar a Bin Laden se iba a descabezar a Al Qaeda o que se iba a frenar la amenaza yihadista, y bueno, detrás de Bin Laden hay otros liderazgos, y no solo dentro de Al Qaeda, sino que después de la muerte de Bin Laden se consolida esta escisión dentro del yihadismo internacional aún más violenta, ¿no? Entonces es un reto bastante complicado porque Francia puede ahora recrudecer los ataques aéreos, ¿verdad? Pero mientras ningún ejército que quiera confrontar al Estado Islámico ponga tropas en el terreno, la erradicación territorial o militar de este grupo va a ser muy difícil, ¿verdad? Al margen de que si este grupo el día de mañana desapareciera y todo su liderazgo fuera eliminado, es muy probable que al cabo de poco tiempo tendríamos otra expresión renovada de yihadismo. ¿Por qué? Porque este fenómeno se nutre de una serie de problemas y contradicciones de la región que permanecen ahí, ¿verdad? Y que no son atacados, ¿verdad? No son confrontados, ¿verdad? Carlos, en ese contexto, ¿cuáles son las discusiones que hay ahora que Luis hablaba de Francia haciendo el enroque, si me permiten la expresión, con Alemania, pero está la posición Inglaterra, Rusia, Estados Unidos? ¿Cuáles son las discusiones que hay alrededor de cuál va a ser el umbral en el que dejamos de no entrar en territorio, ¿verdad? No tocarse tierra y desembarcar las tropas? ¿Cuál va a ser cuál es el umbral que ustedes vislumbran en discusiones a nivel internacional? Porque lo que estamos viendo es que hay una respuesta que se decanta por lo militar, ¿no? Sí, primero yo creo que estamos en un mundo transformado, pero seguimos utilizando los conceptos del siglo pasado. Entonces ahí hay una debilidad para tratar de explicar y comprender los fenómenos. El otro aspecto que hay que considerar, que en relaciones internacionales está muy claro, es que antes el nivel estatal
el nivel regional y el nivel internacional estaban relativamente demarcados. Y hoy eso no lo estamos viendo. Entonces, para mí estamos encaminados hacia una guerra sistémica, lo cual no significa una copia de la Segunda Guerra Mundial, como muchos piensan, que aluden a una Tercera Guerra Mundial, sino que estamos viendo, como Luis Adrián mencionaba, una confrontación entre distintas potencias de distinto rango. Las tres superpotencias, y ya ayer o en estos días China entró directamente en el conflicto enviando un portaaviones y declarando la guerra contra ISIS. Vemos la lucha entre Rusia y Estados Unidos. A lo interno de Europa, una transformación fundamental, y recordemos que para la constitución de la Unión Europea el eje Francia-Alemania fue clave. Y Gran Bretaña siempre ha conservado una posición más distante, pero también hay que tener en cuenta a otras potencias fuera de ese mundo al que nos tienen sometidos los medios de comunicación, que sería, por ejemplo, India, Japón e Irán, que no lo hemos mencionado, y Irán es un actor junto con Turquía clave en el Medio Oriente. Entonces, en resumen, estamos en el caso del Medio Oriente asistiendo a lo que algunos han denominado el orden regional post-estadounidense, porque ya en su momento dejó de ser europeo, lo pone Estados Unidos, y ahora ya Estados Unidos no tiene el control en el Medio Oriente que tuvo años atrás. Sergio, de forma breve, ¿hay alternativa a la salida militar, la diplomacia? Bueno, hay un acontecimiento reciente que da una señal positiva, ¿verdad? Porque demuestra que hay un espacio diplomático para resolver problemas muy complejos, ¿verdad? Y fue el acuerdo nuclear con Irán entre el P5+1 y este país, que pues estaba empeñado en desarrollar un programa nuclear que era visto con sospecha por Occidente, pero que a través de un muy intenso proceso de diálogo diplomático logra llegar a un acuerdo que pues enfría las tensiones en la región y, como dice Carlos, pues visibiliza a un actor que tiene una influencia creciente, que es Irán, que tiene mucho que decir en este conflicto y que se incorpora ahora a iniciativas para llegar a un acuerdo político diplomático en Siria como las que se están discutiendo en Viena, ¿verdad? Hay una esperanza. Yo creo que una forma de debilitar al yihadismo y concretamente al Estado Islámico pasaría por llegar a un acuerdo político en Siria, ¿verdad? Lo cual es complicado porque hay una gran cantidad de actores locales y extrarregionales que deberían demostrar una cuota de voluntad política que no vemos hasta el momento, pero siento yo que hay una leve esperanza en ese sentido. Muy bien, estamos conversando sobre la situación de los últimos días en París y las consecuencias que esto traerá. Vamos a ir a nuestra siguiente pausa y regresamos en unos instantes. Ya volvemos. Regresamos a nuestro último segmento en Sobre la Mesa, prácticamente visualizando, y ojalá nos gustaría visualizar junto con ustedes y Marcela y las personas que nos ven en casa, los escenarios posibles, positivos, intermedios, negativos de esto. Quisiera empezar con don Luis. ¿Y cómo visualiza usted el escenario, digamos, el peor de los escenarios en este momento? Bueno, yo creo que lo primero que hay que temer es la escalada militar, ¿verdad? Con una intervención cada vez mayor, pero que tenga el esquema actual, es decir, golpes aéreos que crean muchísimas víctimas colaterales, ¿verdad? Y que no cambian ningún parámetro. Y una multiplicación de los atentados en países occidentales y en países del Medio Oriente también,
creo que algo que se nos olvidó señalar es que un elemento fundamental aquí, varios actores fundamentales, dos específicos, es Qatar y Arabia Saudita, ¿verdad? Que son las grandes fuentes de financiamiento del Estado Islámico. Mientras estas fuentes sigan, ¿verdad? Y no haya por parte de los grupos europeos, por parte de Francia, por ejemplo, o de Bélgica, los países que, sobre todo Francia, ¿verdad? Que tiene lazos muy fuertes con Arabia Saudita, no separen esos flujos de dinero, vamos a tener cada vez más jóvenes que van a estar seducidos por esta ideología, ¿verdad? Entonces yo creo que en términos, digamos, pesimistas, podríamos seguir en esta lógica y tener muchísimo más víctimas, tanto en la región como en países occidentales y, bueno, ¿por qué no en más cercanos, Estados Unidos, México, otros lugares también? Don Sergio, digamos, teniendo un poco claro que en realidad estamos analizando este tema porque efectivamente muchas personas en todo el mundo están muriendo por esta situación y también que doña María Elena nos pregunta por redes, ¿qué es lo que también se puede vislumbrar de la otra parte, digamos, del mundo musulmán que no está de acuerdo con precisamente lo que está haciendo el Estado Islámico? Ahora ella nos pregunta, ¿cómo están interviniendo o cómo podrían intervenir en este momento para una salida en la cual más bien logremos tener menos muertes y no más muertes? Bueno, habría que ver con precisión a qué nos referimos cuando hablamos de mundo islámico, porque más allá de esa diversidad y esa cantidad de creyentes, estamos hablando también de gobiernos que tienen intereses geopolíticos para los cuales la religión pues, puede valer poco o puede tener apenas un uso instrumental. Pero desde el punto de vista de la fe, es muy significativo que la mayoría, casi totalidad de grandes autoridades religiosas y académicas del mundo islámico vinculadas a la religión, teólogos, han condenado las acciones de grupos yihadistas como el Daesh o como Al-Qaeda. Pero recordemos que, bueno, priva muchas veces el criterio de los gobiernos y creo muy acertado lo que decía Luis. Parte del problema no solo es el que hay una organización allí cometiendo actos de violencia, sino que recibe el apoyo logístico y sobre todo el insumo ideológico de ese Islam radical, fundamentalista y puritano que representan países como Arabia Saudita y Qatar, ¿verdad? Y Occidente se niega a reconocer que hay un vínculo directo entre estas dos cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos países son aliados estratégicos y socios fundamentales por temas de naturaleza geopolítica, ¿verdad? Es decir, hay un debate dentro del mundo islámico, es una civilización que tiene que resolver muchos problemas y contradicciones. Creo que este tema del yihadismo es una materia que corresponde resolverla dentro de la UMA, de la comunidad islámica, pero lamentablemente tienden a privar intereses de orden geopolítico, ¿verdad? Que imposibilitan, por ejemplo, que haya una solución a largo plazo y profunda y sostenible a crisis como las de Siria. Carlos, ahora Luis nos hablaba del peor de los escenarios. Dentro de lo que usted visualiza en estos momentos, ¿cuál sería el mejor de los escenarios? Bueno, el mejor de los escenarios pasa por lograr un acuerdo diplomático. Ya Sergio me acaba de mencionar un acuerdo, primero en el mundo musulmán, un acuerdo, y ese es el más difícil, entre las tres grandes superpotencias que ya tienen presencia en el Medio Oriente, en donde hay más que una lucha y una confrontación de intereses y valores, de principios y valores, es una lucha por intereses. Y lamentablemente la lucha por intereses termina en el ámbito militar. ¿Qué es la esperanza y qué haría posible ese escenario? Que los mecanismos diplomáticos que hay desde las Naciones Unidas, pasando por otros de nivel regional, logren encontrar un punto de acuerdo para poder resolver algunos de los problemas de fondo y poder entonces mantener controlado a ISIS y evitar
que el asunto se propague más allá de esa zona. Pero lamentablemente, lo que decía Luis Adrián, el escenario negativo hoy parece más cercano, más próximo a la realidad que algún otro escenario. Sergio, y en esa misma línea, ¿usted concuerda con nuestros dos invitados? Porque bueno, también ahora cuando uno ve los medios de comunicación, entonces cualquier migrante sirio ya le pusieron la etiqueta de que hay que buscarlo porque es terrorista, ¿verdad? O sea, también cómo trabajar eso, porque bueno, hay una guerra en Siria. Muchas personas quieren salir de Siria porque está en guerra, no porque sean terroristas, ¿verdad? Esto se ve como que se va a exacerbar. Se va a exacerbar aquí con mucha menos intensidad que en Europa o en el Medio Oriente, porque aquí no estamos de manera directa afectados por esa crisis. Pero se va a exacerbar, por ejemplo, la islamofobia, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren los yihadistas, ¿verdad? Los yihadistas no les interesa el bienestar de la comunidad musulmana en Francia, al contrario, quieren que estas represalias se intensifiquen, que los actos de violencia contra los musulmanes se intensifiquen, porque la estrategia de estos grupos apunta a la escalada y a la polarización. ¿Por qué? Porque a partir de esto, a partir de una marginalización de las comunidades islámicas en Europa, se crearían condiciones que favorezcan la radicalización, sobre todo de sectores económicamente débiles, sin educación, y basta ver el perfil de los terroristas, ¿verdad? Gente que viene de situaciones, de hogares, de situaciones familiares complejas, que viene del mundo incluso de la delincuencia, de las drogas, que tienen en común que no conocen su religión, no conocen a profundidad su fe, pero que en determinadas circunstancias los han radicalizado. Y estas consecuencias que vemos, la islamofobia, la criminalización de la migración, no ayudan definitivamente. Luis, esta situación que señala Sergio de, digamos, exacerbar, digamos, la islamofobia, amenazaría el acuerdo de Schengen, es decir, el acuerdo de libre tránsito en Europa, se empezarían a cerrar fronteras. Ya estábamos experimentando un nacionalismo económico. Bueno, ¿Podríamos experimentar, digamos, expresiones de nacionalismo más fuertes? Claro que sí, claro que sí. Ahora, en términos institucionales, volver sobre el acuerdo de Schengen es muy difícil. Digamos, alguien como Marine Le Pen, ¿verdad?, la candidata de extrema derecha en Francia, hace política con eso, diciendo que va a volver a poner las fronteras y todo, pero eso necesita el acuerdo de los 26 países. Entonces es prácticamente imposible. Ahora bien, yo creo que lo que señalaba Sergio es muy importante. Se nos ha olvidado decir también que estos yihadistas son jóvenes que han vivido en Occidente, es decir, que han ido muchos a escuelas laicas, etcétera, y que ha sido por toda esa segregación y por toda esa marginación que han llegado a situaciones de delincuencia, la mayoría, y después se han radicalizado. Por ejemplo, en las prisiones en Francia es un gran lugar de radicalización. Yo creo que poblaciones como Francia, bueno, en Bélgica ni qué decir, Alemania también, hay un nacionalismo que se está volviendo cada vez más conservador y peligroso, ¿verdad?, para con estas poblaciones, cada vez más, debemos decirlo, cada vez más fascista, ¿verdad? O sea, ya se va a perder cualquier interés que haya por conocer verdaderamente el Islam o por ser abiertos al otro, y vamos hacia sociedades que son cada vez más excluyentes, ¿verdad? Y sociedades de persecución, creo yo. Creo que eso es uno de los casos. Francia habla muy bien en ese sentido de hacia dónde se dirigen las tensiones. Aún así, hay que reconocerlo, hay voces de sensatez, ¿verdad? Y Francia tiene la primera comunidad musulmana de Europa, entonces tiene cerca de 6 millones de musulmanes. Entonces, conforme esos musulmanes sean integrados en el aparato institucional de manera más visible, digamos, yo creo que eso podría ser un puente o por lo menos un muro para detener esa radicalización de los jóvenes. Don Carlos, bueno, evidentemente en este momento el foco está en Europa. Un poco usted planteaba que bueno, China ya está ingresando, también bueno, Estados Unidos de por sí siempre ha tenido un interés absolutamente
geopolítico claro en la zona, pero y América Latina, o sea, nosotros en realidad en este momento, ¿qué se podría hacer en un tema, digamos, más de colaboración o de trabajo, o en realidad América Latina se mantiene o se va a mantener absolutamente al margen? Bueno, en términos geopolíticos, América Latina siempre ha estado alejada de los grandes escenarios de confrontación a lo largo de la historia. Parte de los ajustes que se requieren frente a este tipo de fenómenos como ISIS es replantear todo el esquema de inteligencia de los países, de análisis de inteligencia, y es una tarea muy difícil. ¿Por qué en el caso de América Latina eso resultaría clave? Porque lo hemos visto, no el caso de los sirios de los últimos días, sino que en las últimas décadas América Latina ha servido de ruta para mover a muchos recursos, muchos miembros de algunas de estas organizaciones, y eso requiere un replanteamiento, para mí, con una visión latinoamericana. Lamentablemente, no es el momento de mayor integración en América Latina para coordinar entre gobiernos, y lo estamos viendo en estos días. Bien, les agradecemos a ustedes su compañía, sus opiniones, a ustedes en casa. No hemos querido relativizar la tragedia en París, pero sí valorar en su conjunto, de forma objetiva, ese universo de países y de personas que hemos denominado el mundo musulmán. Les agradecemos muchísimo su atención. Marcela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que puede ver la repetición de este programa el día sábado a las 8 de la noche, el día domingo a mediodía y el día lunes a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana.